Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a intentar hablar en español, pero mi portuñol, y si no me entiende, por favor, manos arriba. También quiero decir que este modelo de charla para mí es muy diferente, muy distinto, porque estoy acostumbrada a hablar en conferencias así médicas, de kinesiólogos, y ahí es más aburrido. Aquí esto es muy entretenido para mí, estoy encantada con todo lo que vi, entonces, por favor, que sean más así buenos conmigo, que no vi. Bueno, mi nombre es Lilian, yo soy kinesióloga. Okay. Yo soy kinesióloga en Brasil, fisioterapeuta, no sé cómo se dice aquí, kinesióloga, fisioterapeuta, hace 25 años. Entonces es un tema que yo vengo trabajando hace mucho, hablando hace mucho tiempo, estudiando, investigando, y hoy estoy contenta, muy contenta de estar aquí. Entonces es un honor estar aquí, agradezco mucho la invitación por estar aquí también, y agradezco a Chile, que siempre me recibe tan bien. Amo tu país, así. Soy fisioterapeuta oncológica y vascular, que es un tema que yo sé que mucha gente no sabe, aunque existe. Hay kinesiólogos o fisioterapeutas que son vasculares, oncológicos, que ven solo este tipo de paciente, pero sí estamos ahí trabajando, investigando. No vuelvo. Y ahora tengo el honor también de decir que soy cofundadora de Linfoflux y Linfolatam, junto a mi socio que está aquí, un chileno. Bueno, vengo de Brasil, de Minas Gerais, de una ciudad, vivo en Belo Horizonte, que es una capital del estado de Minas Gerais, pero la verdad es que nací en un pueblo muy pequeño, que se llama Carlos Chagas. ¿Y por qué? Les voy a contar, porque cuando desde niña, creo que mi historia en esta ciudad, con mi familia, cambió todo, mi proceso, mi carrera, y por eso estoy aquí también. Bueno, vivía con mi familia, mis abuelos, y mi abuelo tuve cáncer. Yo tenía, yo creo que 13, 14 años, no sé, tuve un cáncer de mediastino, y cuando le miraba, yo me preguntaba, ¿por qué tiene su cara hinchada mi abuelo? Yo le quería mucho, vivía con nosotros, y me quedó esa pregunta así por muchos y muchos años, hasta que mi padre también tuvo cáncer, como 6 años después. Y en sus últimos días se le hincharon también sus piernas. Ahí otra vez, una vez más me pregunté, ¿por qué se hinchan las piernas de mi padre? ¿Qué está pasando? Lo interesante es que cuando mi padre murió, yo ya había me egresado, terminado mi graduación en la Facultad de Petrópolis, en Río, y todavía la pregunta estaba ahí. Yo no sabía, yo no tenía las respuestas. Ya era una kinesióloga formada, graduada, una óptima facultad en Brasil, pero no tenía las respuestas. No sabía. Entonces, yo tomé la decisión de ir a Alemania, porque en Alemania está la Klinik, que es hasta hoy la más prestigiosa institución para tratamiento del linfedema. La verdad que las doenças que vienen acompañadas de edema, de una hinchazón, porque quería tener esas respuestas y pensaba, bueno, voy a Alemania, voy a volver sabiendo todo. Bueno, le engano, porque volví con más preguntas que respuestas. Y ahí percibí los cambios que la vida estaba me presentando y que este tipo de problema, de enfermedad, era un problema invisible. Porque así como yo, que ya había me graduado, no sabía, no tenía las respuestas, tampoco las encontré, al menos todas, en esta institución, en Klinik. Y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que invertí mi tiempo, mi plata, mi energía en 2 años estudiando afuera, estaba desempleada, vendí todo para ir.
Bueno, y el tema que la hinchazón, que yo hablé con ustedes de mi padre, de mi abuelo, descubrí que no era el linfedema, era solo un edema que era causado por cáncer, no el linfedema. Pero ahí descubrí que el problema invisible podría ser mucho más grande, así, había muchas más cosas para descubrir. Entonces no voy a hablar tanto del linfedema, porque no sé si les interesa, pero es una condición crónica caracterizada. ¿Alguien conoce el linfedema? ¿Sabe qué es? ¿No? Bueno, una condición crónica caracterizada por la acumulación de fluido linfático abajo de los tejidos, abajo de la piel. Elefantiasis, ¿alguien ya escuchó? Grado 4 del linfedema, porque no conocemos así. Hoy intentamos no decir más de elefantiasis porque es muy, ¿cómo se dice? Peyorativo, correcto decir así. Bueno, pero esta enfermedad causa entonces hinchazón, pesadez en no solo las piernas, brazos, cabeza y cuello, genitales, todo el cuerpo. Afecta entonces la movilidad, causa dolor en los pacientes, causa infecciones repetidas que ponen la vida de los pacientes incluso en riesgo. Entonces, es más grave de lo que pensamos, porque pensamos siempre, hay una pierna hinchada, un brazo hinchado, pero es mucho más que eso. Hay dos tipos de linfedema, que tampoco voy a hablar tanto, pero linfedemas primarios y linfedemas secundarios. Los primarios son más que nada los linfedemas que son genéticos. Por ejemplo, un bebé puede nacer con un linfedema, se nota luego pronto al nacer que está hinchado, su pierna, su pecito, su cara. Pero lo más común es que sean linfedemas secundarios. ¿Por qué más común? Porque está grandemente asociado con cáncer, con los pacientes oncológicos, que puede venir por la compresión de un tumor, porque un tumor se crece tanto que comprime los vasos linfáticos, pero también, y más que nada, después de los tratamientos, de una quimioterapia, radioterapia, de la cirugía. Requiere un manejo temprano y continuo para frenar su evolución. Y ahí es lo que vamos a discutir. Porque a nosotros nos llegan los pacientes en una fase mucho más avanzada. Y ahí me vi a frente de desafíos. Desde el momento que decidí ir a Folde, ir a Alemania, y después, cuando volví, que es un problema de salud pública, es una patología subestimada, incluso en la Facultad de Medicina. Hoy tenemos datos que los médicos, 6 años en una facultad, dedican 8 horas durante 6 años para aprender sobre el sistema linfático. Imaginen ustedes que es nada. En la Facultad de Fisioterapia tampoco. Y el problema, entonces, es que hay un diagnóstico tardío y poco acceso al tratamiento. Hay un problema también socioeconómico y laboral, porque la gente que está enferma con eso, que tiene esta enfermedad, les afecta todo. Imagina, vamos a hablar un poco de los precios, de los costos que tienen estos tratamientos, de manejar esta enfermedad, esta patología, y laboral también. Hay un problema psicosocial y de calidad de vida, estructural y de políticas de salud. Bueno, voy a compartir unos datos para que sepan, para que conozcan un poco más. Sobrevivientes de cáncer con linfedema soportan hasta 112 más de gastos de bolsillo en el manejo de su condición que pacientes sin linfedema. Si alguien aquí ya tuvo un pariente, un pariente que tuve cáncer, o si alguien tuvo cáncer aquí, o un amigo, sabe que los gastos, yo no conozco tanto de Chile, así la realidad económica de salud, pero sabemos que los gastos son muchos. Aunque este paciente sea tratado por un sistema público de salud. Por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos lo que llamamos de SUS, Sistema Único de Salud.
todos los ciudadanos brasileños tienen derecho el acceso a salud pública, así, no tiene que pagar. Si tú eres millonario, si tú no tienes nada, no importa. Pero no es todo tan bonito así, porque el acceso muchas veces es más demorado, entonces hay una fila que tú tienes que entrar y esperar mucho. Pero 112 es mucho. La extremidad afectada puede presentar una disminución de hasta 60% en la amplitud de movimiento. Eso hablando de miembros superiores, inferiores, pero sabemos que cabeza y cuello, la persona no puede muchas veces engolir, ¿cómo se dice? Tragar. La respiración, muchos de mis pacientes me dicen, me parece que están me estrangulando. Entonces tienen miedo también. Y también los temas de los linfedemas genitales. Les afecta la vida social, la vida sexual, social también, porque tienen incontinencia urinaria, problemas sexuales, de autoestima. Los cuidadores declaran disminución de su propia calidad de vida, perdiendo 7 días mínimo de trabajo o estudio al mes por la carga de enfermedad de un familiar. Los cuidadores, así. También afecta entonces socioeconómicamente. Se estima que entre 140 a 250 millones de personas en el mundo podrían tener linfedema. Es mucho, es demasiado, 250 millones. Pero ahí estimamos, no sabemos precisar así exactamente. ¿Por qué? Porque nos faltan datos precisos. Solo en Estados Unidos se estima que aproximadamente 10 millones de personas tienen linfedema, de las cuales se considera que entre 50 y el 75% corresponde al linfedema relacionado con cáncer. Una vez más, aumentando los costos, no solo del tratamiento, pero también de comprar los insumos. Vamos a hablar un poco de esto, de lo que necesitamos para tratar un paciente con linfedema. Y el linfedema primario es responsable alrededor del 10% de los casos globales de linfedema. Linfedema primario, como hablé con ustedes, que afectan, que principalmente de causas genéticas, que tampoco sabemos cómo diagnosticar. Hay hoy como entre 30 y 33 síndromes que ya están como notificadas, ejemplificadas, pero hay mucho más que no sabemos. Entonces imaginamos cuánto más gente hay por ahí que no sabe, que no tiene la mínima idea de lo que sea, de lo que pasa con ellos. Menos de 10 a 20% de las personas con linfedema tienen acceso a programas estructurados de terapia compleja descongestiva, que es el protocolo, decimos el patrón oro, para tratar estos pacientes, que incluye drenaje linfático manual, compresión, educación del paciente, vendas, no solo vendas compresivas, pero la utilización de medias compresivas, mangas compresivas y ejercicios. Esto comprende el tratamiento, un protocolo básico para tratar a los pacientes. Bueno, entonces vemos que tenemos múltiples necesidades para tratar, para ver lo que buscar, investigar con estos pacientes. No solo con los pacientes, con los familiares que son directamente afectados, pero más que nada, yo voy a hablar aquí, entre mis colegas, que son los profesionales de salud, que tampoco saben, muchos no tienen la mínima idea de cómo manejar esta patología. De antes de todo esto, hacer nada no era una opción. Siempre soy una persona inquieta, curiosa, entonces por eso me decidí a ir a Alemania, estudiar un poco más, investigar. Entonces, una vez más, hacer nada no era una opción. Pero yo me sentía sola, estaba sola con mis inquietudes. Y ahí, bueno, conectándome con la gente, no solo de Brasil, pero de Latinoamérica también, de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Asia.
percibí que había cosas en común. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, yo fui a la más grande conferencia de frameworks del Linfedema. Yo era la única representante de Latinoamérica y ahí había gente de todo el mundo, Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Y en el final percibí que lo que me faltaba a ellos también, faltaba datos, las opciones eran limitadas y carecíamos de respuestas. Pero ¿cómo iniciar la mudanza, el cambio? Yo tengo la experiencia, pensaba, yo tengo esta experiencia de 25 años, casi 26. Yo conozco las necesidades, conozco las dificultades de los pacientes, de mis colegas de profesión, pero había algo que me paraba. Entendí porque estaba siempre pensando solo en las soluciones, siempre. Estaba ansiosa porque me sentía sola, estaba ansiosa porque me sentía aislada un poco, hablando de una enfermedad que poca gente habla y que conoce. Eso me dificultaba el proceso incluso de aprendizaje. Una vez más, me generaba frustración, soledad, y sentía, y muchas veces siento hasta hoy, que no progreso. Entonces entendí que no podría estar sola, y tuve la felicidad de encontrar a mi socio en un vuelo, volviendo de Turquía, un chileno, que está ahí. Empezamos a conversar, no sé por qué, pero hablamos 12 horas seguidas, y yo hablé de mi profesión, y él habló de su profesión, y cuando llegué a São Paulo, decidimos, no, debemos hacer algo, porque conversamos 12 horas, no nos conocíamos y hablamos de un tema que él no tenía la menor idea, no hacía la menor idea, pero la conversación avanzó. Bueno, después de eso formamos un equipo. El equipo creció, estoy muy orgullosa de eso. Y todo mi equipo hoy se enamoró del problema y no de la solución. Esto fue el cambio para mí, todo el equipo. Y es importante decir a ustedes que mi equipo, yo soy la única kinesióloga, los otros no tenían idea, tenía otras profesiones, voy a hablar aquí, pero no tenía idea tampoco lo que era y lo que es linfedema. Decidimos entonces, entre mi equipo, entre mis socios y mis colegas de trabajo, entonces mis nuevos colegas de trabajo, focalizar. Pensar, ¿cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es la principal necesidad? Otra vez, de los pacientes, de sus familiares, de los cuidadores, de la gente que lo cuida y de los profesionales de salud. Y establecimos un plan de trabajo que voy a hablar un poco aquí ahora. Primero, cuando hablamos de salud, en primer lugar debemos pensar en investigar, conversar con profesionales, conversar con pacientes, identificar fricciones en diagnóstico, tratamiento o seguimiento. Es un proceso lento, largo. Buscamos a todo costo la evidencia desde el inicio. Por eso hablé con ustedes que es un poco aburrido, porque tenemos que tener evidencia todo el tiempo. No puedo sacar algo de mi cabeza, yo trato así a mis pacientes, así es. Eso funciona para mí. Pero yo trato a mi paciente así, este es mi tratamiento. En ciencia no es lo que yo hago o lo que yo pienso, hay que buscar las evidencias. Eso muchas veces genera un embate, un malestar entre los colegas, la gente, porque queremos siempre probar mi punto de vista. No, yo soy buenísima, hace muchos años que trato a esta gente, este es mi protocolo. Pero la ciencia, una vez más, está baseada en evidencias, o al menos debería estar. Y ahí robé la frase de mi socio, porque yo estaba angustiada también, porque como yo vengo de este background
pero él me habló, yo quería avanzar más rápido y me dijo, Lili, si falla rápido, falla barato. Habló eso hoy. Y ahí, oh, ok, porque yo quería respuestas y soluciones rápidamente. Nos enfocamos también en equipos multidisciplinarios. Hablamos con profesionales clínicos, expertos en tecnología, especialistas en negocio o innovación. Eso para mí era todo muy, muy nuevo, porque yo estaba acostumbrada a trabajar solamente con mis pares, con los kinesiólogos, con médicos, con el equipo. Yo trabajo también en un hospital, así, viendo a mis pacientes de algunos doctores, en la universidad, donde yo doy clases. Y más que nada con investigadores. No hay manera de pensar en salud, de innovar en salud, si no trabajamos también en conjunto con investigadores. Por esto mi otro socio tiene un PhD y trabaja en Rusia también con robótica, que nos agrega, que nos motiva con otras cosas. Buscamos soluciones que se integren. ¿Y cómo eso pasa? Que se integren a los protocolos existentes, porque si yo consigo traer, claro, no es que no podemos despreciar todo lo pasado, pero buscar soluciones que se integren justamente para avanzar de manera más rápida. Eso reduce la carga administrativa también, porque si yo reduzco la carga administrativa, yo tengo más tiempo para tratar a mi paciente, para escuchar a mi paciente con más atención, con más cariño, con más amor. Y mejorar la toma de decisiones clínicas. Pero hay un sistema regulatorio que muchas veces para mí es lo más difícil y que varía mucho, cambia mucho de país para país. Ahí ustedes pueden hablar para mí como es en Chile, que en Brasil hay una burocracia muy, muy grande que muchas veces torna el proceso más y más lento. Por ejemplo, cuando hablo de insumos, de productos para tratar a mis pacientes, hay un órgano en Brasil federal que se llama Anvisa. Entonces, cuando estoy en una feria así, afuera, Europa, Estados Unidos, todos vienen a hablar conmigo. Queremos estar en Brasil porque es un mercado gigantesco, somos más de 200 millones de personas, todos quieren vender, estamos aquí para vender también, todos quieren emprender, pero en Brasil las cosas se pasan así, es más difícil, es más complicado, no voy a hablar mal de mi país ahora, pero... y más que nada hay que haber ética en la investigación, sobre todo cuando hablamos de pacientes, de personas. Protección de datos de pacientes, esto varía, cambia de país para país, y normativas sanitarias que también cambian de país para país. Y más que nada necesitamos validar clínicamente todo eso que estamos investigando. Pensamos entonces aquí en un modelo de impacto, que creo que aquí es lo que están buscando. ¿Quién pagará por la solución? ¿Qué valor genera en el sistema de salud? ¿Cómo se sostendrá en el tiempo? Porque, como hablé con ustedes, es un proceso largo, demorado, ¿existe esa palabra? Demorado, largo, y muchas veces peleamos contra el tiempo. Bueno, lo principal que descubrí con mi team, con mi equipo, es avanzar haciendo alianzas estratégicas con startups tecnológicas, con organismos públicos, con universidades. Y más que nada, y ahí yo tengo también el honor de ser consejera técnica de unas organizaciones de pacientes, no solo en Brasil, pero en Europa, en Estados Unidos también, porque estas organizaciones de pacientes son las que más saben de su problema, las que más saben hablar, decir lo que necesitan, las necesidades, los problemas. Entonces es muy, muy importante hablar con esta gente. Y obtener datos en conocimiento accionable. ¿Qué decisiones clínicas mejora este dato? ¿Qué información nueva aporta al profesional?
Si no pensamos, si no tenemos así en nuestra mente este tipo de estas preguntas, no nos vale de nada, porque yo estoy investigando, yo estoy emprendiendo para sanar, para mejorar la vida de esta gente. Y ahí el último punto, que sería el foco en el paciente. No es que el último, que no es lo más importante, la verdad que es el más importante. Cómo nuestro desarrollo optimiza la experiencia del paciente, cómo facilitamos el acceso al tratamiento. Podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una vez más, es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestros corazones, todo es para los pacientes. Y ahí llegamos hoy, aquí donde estoy, para hablar de investigación, emprendimiento. Un consejo, yo sé que es cliché, pero debemos siempre construir, innovar con propósito. Hablando de salud, hablando de pacientes oncológicos, vasculares, más que nada, más que todo, es un proceso difícil, doloroso, penoso muchas veces. Entonces, hay que tener un propósito, no solo para los pacientes que están ahí enfermos, lidiando con una situación así, muchas veces de vida o muerte. Pero para nosotros, en cuanto profesionales también, mucha gente me pregunta, ¿por qué elegiste trabajar con pacientes oncológicos? Bueno, les conté por mi abuelo, por mi padre, por todos los otros que vine después de ellos. Pero es una pregunta que me hace, para ser honesta, casi todos los días. ¿Cómo consigue, cómo puede tratar? Es mucho dolor, es muy pesado. Bueno, hay también el otro lado de la moneda, ¿sí? Pero sí es necesario pensar y volver siempre cuando nos sentimos cansados, desanimados, tristes, en el propósito. ¿Por qué empezamos? ¿Por quién empezamos? ¿Y por quién queremos seguir adelante? ¿O por qué? Hay desafíos en los proyectos de salud. Principalmente, como hablé con ustedes, tiempo de validación, regulación compleja, adopción clínica gradual. Esto todo puede ser muy difícil, aburrido, penoso. Muchas veces nos da ganas de desistir. Muchas veces hablo con mis socios así, ay, no quiero más, quiero algo más inmediato, pero gracias a Dios que los tengo para decir, cálmate, y como somos un equipo que está creciendo, como hablé con ustedes también, con diferentes puntos de vista, yo aprendo todos los días. Hay un problema profundo un problema profundo antes que las soluciones sean atractivas. Propósito como motor de resiliencia. Y una vez más, no es solo eso, tengo también muy claro para mí hoy, porque cuando empecé con estos socios, con esta gente, no pensaba así, pero hoy sé que no es solo crear startups, es ser traductora entre la ciencia y el mercado, lo que para mí fue más difícil porque yo no entendía de estas cosas. Yo soy emprendedora, vi con Carmen así en la pandemia, toda mi vida emprendiendo mujeres, por eso también estoy encantada con las mujeres aquí emprendedoras. Cuando me veo así desde muy joven, siempre emprendiendo, siempre haciendo algo para seguir adelante. Pero con Startup fue la primera vez y me impactó desde la primera conversación que tuve con mi socio. Entonces, yo pienso que hoy yo puedo ser la traductora entre ciencia y el mercado, junto con mis socios, mi team. Hay que ser un orquestador de las redes. Y no estoy hablando de redes sociales también, tampoco, pero las redes de contactos. Hablar con otra gente, no solo de su comunidad, de su ciudad, pero de otro estado, comuna, aquí se dice, de otro país, de otro continente. Así seguimos y avanzamos. Y diseñadora de modelos sostenibles.
es ser más que nada generador de confianza. Y eso hablo de mí, hablo de mi team, de lo que están haciendo, de lo que me enseñan todos los días. Bueno, aquí, ayer estaba con las chicas de Colombia, Perú, y estaba me preguntando, Dios mío, sigo buscando respuestas, haciendo preguntas. Pero ahora no lo hago sola. Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y ahí ahora voy a hablar un poco entonces de las empresas, de las startups que empezamos, que se llama el Infoflux y el Infolatam. Pero también no puedo dejar de decir y de hablar de otras empresas, de otras compañías que me acompañan porque acreditaron en un momento en mi trabajo. Compañía de Reino Unido, compañía de Estados Unidos, compañía de Brasil, de África, que acreditaron en mi proyecto, en nuestro proyecto, y nos están como incentivando de todas las maneras posibles. Pero lo que es el Infoflux, que hablé en el principio. El Infoflux fue la primera innovación que pensamos porque creo que era una necesidad más que nada mía, porque yo soy una apasionada por hacer el diagnóstico, que decimos diagnóstico diferencial. Y sabemos que en el linfedema, en este tipo de patología de enfermedad, cuanto antes detectamos, clasificamos esta enfermedad, mejor, cambia la vida del paciente. Si identificamos de forma muy, muy temprana, muchas veces nos desarrollan, prevenimos las infecciones, bajamos el riesgo incluso de muerte de estos pacientes. Entonces yo quería, y batía mi pie, que quería un dispositivo como tiene, por ejemplo, los japoneses, la gente de Europa, que es una cámara para hacer un examen muy, muy preciso que identifica esta patología en las fases así, aunque decimos subclínica. Cuando no se ve la hinchazón, es posible detectar esta enfermedad. Pero lo que pasa es que este dispositivo, también esta cámara, puede costar $300,000, €1.000.000, y la realidad de Brasil, y creo que de Chile, toda Latinoamérica, es muy, muy distinta. No es posible para mí, una kinesióloga en Brasil, en mi consultorio, pensar en comprar un dispositivo que me cuesta €1.000.000, solo para investigar. No es posible. Y asimismo, los que están haciendo afuera, en Japón, no nos brindaba con un reporte. Y ahí empezamos, junto también con mi socio, pensando en robótica, pensando en el mercado, algo que me brindase también con un reporte preciso, claro, de manera ordenada, para que los pacientes también pudiesen ver y tener en sus manos estas observaciones. Entonces agregamos este dispositivo que creamos, que es un dispositivo de bajo costo, la inteligencia artificial. Creo que somos los primeros en el mundo. Y el otro se llama el Infolatam, que es una ficha clínica online, más que nada que nos va a permitir bajar el tiempo de aprendizaje, bajar el tiempo de investigación con estos pacientes, porque una ficha hospitalar online nos permite compartir con el mundo entero soluciones, diagnóstico, clasificaciones de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que se llama, un paper que se llama Linkprint, que quedó más de 7 años, coordinado por la gente de Reino Unido, que quedó más de 7 años para reunir los datos. Por eso presentamos el Infolatam también en Canadá, porque eso, imagínate que en 7 años podemos hacer eso en un día, en un par de horas. Obtener todos estos datos inmediatamente.
Bueno, aquí está mi team que creció. Yo tengo un equipo en Linfolatán, un equipo en Linfoflux, pero que sigue creciendo. Cada vez más necesitamos de personas interesadas que se enamoren por este proyecto, que se enamoren por gente. En la pandemia yo hice un video con profesionales del mundo todo y la pregunta que me hicieron es, ¿por qué este proyecto así? Y yo hablé, porque yo soy enamorada de gente, más que paciente, más que familiares, más que una enfermedad, yo soy apasionada por gente, por conocer gente, por tratar de gente, por facilitar la vida de gente. Entonces con este equipo me siento así demasiadamente feliz y honrada. Creo que casi todos, por enquanto, son de Chile. Hay rusos, mexicanos, peruanos, pero la gran mayoría de Chile. Tengo mi propio consultorio, también hace 25 años, pero hoy es distinta la forma como veo a mis pacientes, cómo los trato, porque tengo acceso privilegiado a datos que muchos de mis colegas no tienen. Entonces me siento también afortunada y es uno de otros intereses míos crecer, avanzar con este tema para que más gente, no solo mis pacientes, sean brindados con esta información, pero también mis colegas de profesión. La verdad, toda una cadena de salud. La innovación en salud no comienza en un laboratorio. Estoy hablando aquí de tecnología, de exámenes, de alta tecnología, de inteligencia artificial, pero quería decir que la innovación en salud no empieza en un laboratorio. Comienza cuando alguien decide que el dolor no puede seguir siendo invisible. Yo empecé en mi entorno hace mucho. Los invito a empezar también, e invito a todos que están así, que encuentro en mi camino. Quiero decir que investigar es comprender. Y comprender muchas veces es difícil, nos toma tiempo también. Nos aleja de gente, de nuestro convivio, porque nos debemos dedicar tiempo, la pasión, todo, y emprender es actuar. Esto estoy aprendiendo y sigo aprendiendo aquí con ustedes. Pero innovar para sanar, para mí, es conectar ambas. No hay manera de innovar para sanar sin investigar, sin comprender, sin emprender, sin actuar, sin coactuar con mis colegas, con la gente que está aquí, como ustedes, como la gente que está en Brasil, en Perú, Colombia, en Escocia, en África. Entonces los invito también, y si alguien tiene una pregunta a mí que yo pueda responder con mi portuñol, les agradezco. Muchas gracias.